Buenas tardes, mi nombre es Andrea Llena Aranzales Cuellar, mi ID es 00055 9698. Mi grupo está conformado por Derly Jiménez Nova, Lina Marcela Rojas Sánchez, Geraldine Beltrán y mi persona. El día de hoy les hablaremos un poco sobre la masacre que ocurrió en Segovia, Antioquia. Esto sucedió el 11 de noviembre de 1988, en las horas de la noche. Una vez más, hombres que se movilizaban en camperos, iban todos totalmente armados, ingresaron a fuego y a sangre a esta población, ya que pues ella de una forma desprevenida se preparaba para uno de los grandes fines de semana, ya que pues se acercaba un festivo. En esta población, a estas horas de la noche, llovía de una manera inesperada, llovía cántaros, pero lo que eran los bares, todos estaban llenos de sus clientes que tomaban y cantaban a medida de su música carrilera, y pues que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, los sorprendió a todos totalmente las ráfagas de ametralladora, y a partir de esto empezó una noche totalmente de terror poco antes de las 7 de la noche en Segovia, Antioquia. Como si los asesinos no tuvieran un objetivo claro, ellos iban recorriendo una a una las calles de esta población, disparando, lanzando granadas. Lo único que se escuchaba allí eran gritos de terror, gritos de dolor de los mismos habitantes de ver lo que estaba sucediendo, de lo que esos criminales estaban haciendo en su pueblo. Incluso, según los testimonios que se daban, los policías del puesto no se pronunciaron frente a este suceso que estaba ocurriendo pues en esta población. Horas más tarde, Segovia ya estaba convertida en un mar de sangre. Su hospital fue declarado en emergencia porque más de 40 personas habían muerto y muchas más se encontraban en estado crítico. Las pocas personas que habían salido ilesas de esta masacre que ocurrió allí no respondían porque del impacto de lo que sucedió estaban todavía en shock. Fue una escena aterradora porque las madres buscaban a sus hijos, los esposos buscaban a sus esposas. Más de los 20.000 habitantes que allí pertenecían a esta población, ninguno se libró de ser tocado por esta tragedia. Cada uno tenía un pariente o un amigo que había sufrido y que había sido una de las víctimas de esta masacre. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué había pasado? Esta es la pregunta que todas las personas de esta población se hacían, pero pues no encontraron una respuesta argumentada para poder descifrar qué pasó con todo esto. En la oscuridad de la noche fue imposible ver los rostros de las personas que los habían atacado. Además, estos criminales nunca se identificaron y lanzaron consignas para seguir las pistas que dieran con su origen, siendo esta una región de fuertes influencias con las FARC y el ELN. La primera reacción de las autoridades, representadas por el comandante Raúl Rojas Cubillo, fue atribuirle el ataque a la guerrilla. Sin embargo, pues lo que allí no encajaba y lo que no daba respuesta era que el hecho de que la población, que contaba con una alcaldesa de la Unión Patriótica, ya que 7 de los 13 concejales son de ese grupo y todos de un territorio político de ese movimiento, pudiera ser presa pues de semejante agresión por parte de la guerrilla, ya que pues de ahí el sábado en la mañana comenzara a coger fuerza la idea de que el ataque había sido perpetrado por un grupo paramilitar. Buen día, mi nombre es Geraldine Ramírez Beltrán, ID 48205. Continuando con el relato de esta horrible masacre, en Segovia, el primer municipio de reproducción de oro a 240 kilómetros de Medellín, donde fue durante muchos años que estos obreros de la región trabajaban a manos llenas en medio de las infrahumanas condiciones de vida y de trabajo en donde fue sometida esta región sobre estos dirigentes políticos y de los partidos tradicionales, donde les permitió convertirse en estos grupos ilegales y armados para que participaran de la izquierda. Fueron
fueron partícipes de este partido comunista y luego de la guerrilla. A comienzos de la década hubo una matanza de 18 personas, donde fueron todos de la misma familia, en la vereda del Lagarto, en Amalfi, en donde esto fue atribuido a Fidel Castaño. Poco se supo de él, solo que había manejado una mina. Luego se hizo amigo del cartel de Medellín, en donde en particular se hizo amigo de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue alias el mexicano. La fama de Castaño se extendió por todas las regiones del país y su nombre fue en las primeras páginas de los periódicos. Esto, por otras partes, se vinculó horrendas masacres en la finca la Honredas y La Negra, en Urabá, Antioquia, en donde en marzo fue asesinado el primer alcalde, Elkin de Jesús Martínez, quien fue el primer alcalde electo de la UN para Remedios. Un volante en donde circuló el texto, hoy damos una parte con nuestra victoria, la tarea de limpieza, quien fue firmada por este documento fue firmado por un grupo de personas en donde decía que la muerte de revolucionarios de todo el noroeste. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Rojas Sánchez, mi ID es 000555 y para finalizar el doloroso relato, a las pocas horas de conocida la tragedia de Segovia, la pregunta que se hacían los colombianos giraba en torno a dónde demonios y qué demonios se encontraba haciendo la policía y el ejército a la hora de que ocurrió ese ataque. Además de que hay numerosos testimonios de que durante la hora y media de sangre y fuego, ningún uniformado se vio en cuadras a la redonda. También se sabe que ni el puesto de policía ni el batallón Bomboná, que se encontraban a pocos minutos del lugar de los hechos, pues esos quedaron en blanco de ataque. Pero además, la responsabilidad que en este tipo de acciones le pueda caber al gobierno y a sus fuerzas armadas. También a la guerrilla hay que pasarle su cuenta de cobro, empeñada en una estrategia también de sangre y fuego, para así convencer a los colombianos de que no está derrotada militarmente y para obligar al gobierno a una negociación directa. Lo que ha hecho es alterar los ánimos y polarizar las fuerzas, contribuyendo a que se desmadre definitivamente el río de sangre que está recorriendo por todo Colombia. Ante la creciente actividad guerrillera y la impotencia de las Fuerzas Armadas para detener ya está avanzada. Los grupos paramilitares que antes cumplían misiones específicas en regiones específicas parecen estar actuando dentro de un plan nacional de respuesta a la guerrilla, contando con generosa financiación. Son organizaciones que empiezan a contar la simpatía y el apoyo económico de las terratenientes más reaccionarios de cada región del país. Cuando aún no se ha acabado de enterrar a los muertos en Segovia, parece evidente que el país está encaminado hacia una nueva, más intensa y más macabra etapa de la guerra, produciendo un efecto como de bola de nieve en el cual dos bandos cada vez más radicalizados se enfrentan en un conflicto ya casi territorial, donde los habitantes de toda una área son asimilados a uno u otro de los bandos, convirtiéndose así en potenciales de víctimas. Todo esto mientras el gobierno y el resto del país parecen limitarse de su papel. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Darle Jiménez Noa, mi ID es 00554926 y como mencionaba anteriormente mis compañeras, hoy estamos hablando sobre la masacre en Segovia, Antioquia. ¿Por qué de estos hechos? Pues como todos sabemos, los grupos paramilitares en ese momento estaban en un proceso de consolidación y fue hasta finales de los años 80 que estaban económicamente, digamos que dependiendo de lo que es el cartel de Medellín, en ese entonces manejado por Pablo Escobar. También pues obviamente crearon grupos de combatientes liderados por los hermanos Vicente y Carlos Castaño,
y pues que comenzaron a tener control territorial no solamente en este municipio, sino en diferentes municipios pues, a nivel nacional, y que se apoderaron obviamente de todo lo que tiene que ver con lo que generan estas tierras, tanto económicamente como agricultura, o lo que son las fuerzas sociales, como los líderes, como todo lo que tenga que ver con la comunidad, y que pues llevaron a cabo esta masacre en Segovia, ya que tuvo un interés económico, además obviamente político. ¿Y por qué económico? Porque Segovia era uno de los municipios de Colombia con más reservas de oro, y que estaba siendo explotado no solamente por personas de Colombia o por las Fuerzas Armadas, sino que también por empresas internacionales. Pues como es obvio, el problema del creciente desplazamiento forzoso pues en Colombia está íntimamente ligado al conflicto armado, y pues que se caracteriza por enfrentamientos que pasan en estos territorios, como por las fuerzas armadas que hay. Entonces en estas fuerzas armadas que contamos pues con Colombia están las FARC, los paramilitares, las AUC y muchas más, que cada departamento pues digamos que cuenta con una de estas, y que hay digamos disputa de territorios o de economía que hace que haya una guerra, y obviamente caemos todo lo que somos nosotros los colombianos, y que no tenemos nada que ver con ese tipo de conflictos, pero digamos que ellos se hacen sentir con ese tipo de masacres, que no obviamente no es llevado por buenos ojos a nivel pues nacional e internacional. Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia pues contribuye a la construcción de paz. Conocer esta historia pues además de ser indispensable para entender y analizar un poco el pasado colombiano, pues es una puerta que nos permite encontrar las conexiones de los hechos, y pues que con las cosas que de pronto suceden en la actualidad, porque muchos de nosotros nunca llegamos a conocer ese tipo de conflictos armados, pero que ahora estamos viendo unos diferentes. Entonces tener como un pasado histórico de eso nos hace tener más contexto de lo que está sucediendo hoy en día. Y pues partiendo de esto es posible establecer que la educación es un factor trascendental para la construcción de una memoria de cultura y paz, ya que pues esta es la base pues de la formación de nuevas generaciones, con nuevos conocimientos, nuevos valores, y pues obviamente en donde pues se inculca el respeto, y además de tener como ese amor o ese sentimiento por las demás personas, tener en cuenta que toda esta guerra, todo este conflicto ha llevado a que, a pesar de que muchas familias estén sufriendo, a pesar de que haya muchos muertos, el país obviamente ha tendido a decaer, y que no es conocido como un país realmente bueno, sino que es conocido por un país donde solamente hay narcotráfico, donde solamente hay guerra, y la idea no es esa. Entonces todo el cambio empieza por nosotros, digamos que nosotros como docentes formando a todos estos niños, y pues como comentaba anteriormente, mencionándole la historia del país, el porqué de todas estas guerras, de todos esos conflictos, el porqué de ahora de todas estas guerras, y qué debemos hacer para este cambio. Muchas gracias.